Ya. Ahí tienes la primera pregunta. Es en cuanto al tema de movimiento rectilíneo. ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta? Dice, mientras lees esto, ¿con qué rapidez te mueves en relación con la silla donde te sientas y en relación con el sol? Eso lo habíamos explicado, ¿no? Por ejemplo, bueno, el inciso A dice 0 km/h en relación con la silla, 0 km/h en relación con el sol. Inciso B, 0 km/h en relación con la silla, 30 kilómetros en relación con el sol. Inciso C, 30 kilómetros por segundo en relación con la silla y 0 km/h en relación con el sol. Y el inciso D, 30 kilómetros en relación con la silla y 30 kilómetros en relación con el sol. ¿Cuál de los cuatro incisos sería la respuesta correcta? Pueden activar su micrófono o en su caso responder ahí en el chat. ¿Están ahí? Ya, vamos a hacer algunas reglas. He visto que esta mañana se han activado micrófonos. Ya, van a tratar de no activar sus micrófonos cuando no se les diga. Si quieren hablar, levanten la mano y ahí se les va a decir que activen su micrófono recién, así para que no hablen así de fondo. Pero en este momento pueden hacer el OK o escribir en el chat cuál sería la respuesta correcta. Con, no, si están leyendo. eh, ¿Con qué rapidez te mueves en relación con la silla donde te sientas y en relación con el sol? Inciso A, 0 kilómetros con relación a la silla, podría ser. 0 kilómetros con el sol, imposible. Inciso B, 0 km/h en relación con la silla, sí es. B, 30 kilómetros sobre segundo en relación con el sol. Esto podría ser una respuesta, porque el Sol sí se mueve, ¿no? Perdón, el planeta Tierra sí se mueve. Ahí ya han respondido, hay mensajes. Dice B, algunos dicen el inciso A. Eh, Recuerda que respecto a un sistema de referencia, todo se mueve, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos sentados, nuestra velocidad es cero, sí, pero el planeta Tierra se está moviendo alrededor del Sol y tiene un movimiento. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso B. Ahí Andrés, uno solo ha respondido el inciso B. Es muy importante eso que sepa. Ya, si les toman en cuenta la pregunta y les dice referente al Sol, tiene sí o sí una velocidad. Por más que ahí está quieto, hay una velocidad. Eso es muy importante que tomen en cuenta. Ya, a ver, hay otra pregunta que vamos a ir colocando. En cada tema hay más de 20 preguntas. Se les va a ir pasando. Yo estoy escogiendo para que podamos entender y recordar algunos conceptos muy importantes. Por ejemplo, la siguiente pregunta se les ha explicado, aclarado esta mañana y vamos a ver cómo lo responde. Y tiene que ser rápido, caso contrario ya estarían viendo del internet, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial se puede hacer rápido. Eh, pero ustedes responden activa micrófono en el chat rápido. Ya, 5 segundos para responder. Ya, ahí dice. Explica la diferencia entre rapidez y velocidad. Inciso A, la rapidez es una cantidad escalar que solo indica la magnitud, mientras que la velocidad es una cantidad vectorial que indica magnitud y dirección. Inciso B, la rapidez es una cantidad vectorial que indica magnitud y dirección, mientras que la velocidad es una cantidad escalar que solo indica la magnitud. Inciso C, la rapidez y la velocidad son lo mismo. La rapidez siempre es mayor que la velocidad. ¿Cuál es el correcto? A, B, C o D, cualquiera. Ahí hay cuatro respuestas. Sí, A. Sí, Hay,
Algunos han dicho ahí C. Ah, ah, Eso hemos explicado esta mañana, bien claro, ¿no? Y es algo que no te puedes equivocar. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Es el A. Habíamos mencionado que la rapidez es una magnitud, es módulo, es escalar, inclusive lo habíamos indicado, ¿no? Pero la velocidad es un vector. Eso a tomar en cuenta cuando hagas la definición. Eh, Vayamos al otro tema. A ver, o si necesitamos hacer algún ejercicio. No, como es física, es más práctico. Debería ser más con experimentos, ¿no? Pero les va a tomar algo escrito. Es, eh, Tengo entendido que va a entrar problemas y que vamos a ir resolviendo problemas muy sencillos. Eh, ya, a ver, para pensar. Vayamos con la pregunta 6. Ya, la 5 ya muestra su respuesta. Dice, si un automóvil se mueve a 90 kilómetros y toma una curva también a 90 kilómetros sobre hora, ¿mantiene constante su rapidez? ¿Mantiene constante su velocidad? Sustente sus respuestas. Bueno, ahí tendrías que responder, ¿no? ¿Por qué? El inciso A dice sí mantiene constante su rapidez y su velocidad. Inciso B no, no mantiene constante su rapidez ni su velocidad. Inciso C mantiene constante su rapidez pero no su velocidad. Inciso D mantiene constante su velocidad pero no su rapidez. Y solamente uno ha respondido. Esperamos 5 segundos más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya. Dos respuestas que coinciden. Dicen el inciso B, algunos dicen inciso D. Uno solo dice D. Y algunos, a ver, veamos la respuesta, algo que también no puedes olvidar. Aquí te dice, mantiene constante su rapidez, pero no su velocidad. Estamos hablando de un automóvil, si se mueve a 90 kilómetros y si hay curva, entonces hay aceleración, ¿no? Su rapidez, que es la velocidad tangencial, que hoy vamos a ir estudiando, repasando también lo que es el movimiento rotatorio o el movimiento circular, eso se va a mantener constante. Ya habíamos indicado, si hay curvatura, no se puede mantener constante, ¿no? Aquí respondieron, no, no mantiene constante su rapidez ni su velocidad, pero es que habíamos indicado eso, ¿no? Que si hay curvatura, entonces la velocidad sí o sí eh, va a ser variable, no va a ser constante. ¿No? Pero aquí nos decía dos preguntas. ¿Mantiene constante su rapidez? La rapidez es escalar, sí, mantiene, ¿no? Que es la tangencial, es para pensar, conocimientos generales, y el otro mantiene constante su velocidad, no mantiene constante porque hay curvatura y hay aceleración. ¿No? Ya, bueno, eso sería, y vamos a ver al otro tema. Ahora sí vamos a pasar de tema que es la segunda ley de Newton, aunque aquí hay varios. Quiero hacer problemas, pero a ver, ahí. Es que sí o sí me muestran las respuestas. Nada. Ya, ahora sí. Esta pregunta lo vamos a ir resolviendo. Ustedes con lo que ya conocen las ecuaciones. Lo vamos a ir resolviendo ahora mismo, pero primero ustedes tomen un lápiz, una calculadora y a resolver, dice, la pregunta. ¿Qué velocidad adquiere un objeto en caída libre a los 5 segundos después de dejarse caer desde el reposo y cuál es a los 6 segundos después? Inciso A, 5 metros sobre segundo y 6 metros sobre segundo. Inciso B, 50 metros sobre segundo y 60 metros sobre segundo.
Inciso C, 25 metros sobre segundo y 30 metros sobre segundo. Inciso D, 45 metros sobre segundo y 50 metros sobre segundo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? B. Sí, hay que hacer cálculos Inciso aquí. B. Inciso B dice 50 metros y 60 metros. ¿Los demás qué dicen? B también. Ya. ¿Lo has calculado eso? ¿Con qué fórmula? Velocidad Ahí, final. velocidad B, cuando la gravedad es 10. Inciso B dice. Ya, a ver. Cuando la gravedad es con 10. Ya, muy bien. Entonces, la fórmula que, si es que te pide que hagas el procedimiento, es muy importante que hagas, a ver, ahí está el lápiz. Ya. Entonces tienes como datos la velocidad de que era un objeto de caída libre, velocidad inicial, pues cero, a los 5 segundos después de dejarse caer, después del reposo, además te dice, ¿no? ¿Y cuál es a los 6 segundos después? Entonces ahí tienes velocidad inicial, velocidad final y hay tiempo. ¿Qué fórmula tendrías que utilizar? No hemos descrito estas fórmulas porque habíamos indicado que ustedes ya lo conocen, en movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre. Si no los recuerdan, me dicen así para anotarlas todas. Hay 5 ecuaciones, pero tres, basta que sepas tres y ya puedes resolver. En este caso hay velocidad final y velocidad inicial y la velocidad final es igual a velocidad inicial. Si hay tiempo, es más ahora, más menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial es cero. Entonces, aquí la velocidad final a los 5 segundos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 10 por 5, 50. 50. Y si tomas a los 6 segundos, 10 por 6, 60 segundos. Nada más tenías que hacer. No, si es que te pide que hagas la demostración, tomas en cuenta y reemplazas sus valores ahí rápidamente, ¿no? 10 por 5 y 10 por 6. Es suficiente eso. ¿Alguna pregunta, duda? Tienen claro las ecuaciones, ¿no? La velocidad, aquí dice parte, se deja caer desde el reposo, o sea, lo tienes y cae, ¿no? A ver, tengo un bolígrafo aquí. Aquí está, no se mueve y se deja caer. A eso se refiere, ¿no? No dice que no dice que se está lanzando hacia arriba. Claro, si lanzas hacia arriba, su velocidad final arriba se hace cero. Allá. Sí, les voy a pasar esto, no se preocupen, no se preocupen, les voy a pasar. Ahora las fórmulas ustedes ya lo conocen y vayamos, sigue avanzando. Ya, ok, no se preocupen, vamos a continuar con otras preguntas. Algo que tienes que tomar muy en cuenta también a la hora de resolver o responder tu examen, porque son muchas preguntas, ¿no? Es tener lectura de comprensión inmediata, ¿no? A la hora que lees, ya lo respondes. En caso, ya pasas a la otra. Ya. Ahora, esta, ya que están hablando de lanzar. Veamos con esta. ¿Cuál sería la respuesta? Cuando un objeto se lanza hacia arriba, ¿cuánta rapidez pierde cada segundo? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Eso basta que analices con algo, ¿no?
9 puntos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿El Yo- A, B, C o D? D, si se toma en D, cuenta la aceleración, no sé, Si se la toma en gravedad. cuenta la aceleración de la gravedad 10, claro, sería, bueno, ahí dicen D, algunos dicen C, C, ¿ya? Ya. Entonces aquí hubiera dos opciones de respuesta que han escogido. Hay 9, metros sobre segundo. Ya. ¿Y recuerdas el libro que toma en cuenta? ¿Recuerdas? Estamos respondiendo según el texto, ¿no? la gravedad Entonces, 10 metros sobre segundo al cuadrado. ex- exacto. El libro toma en cuenta 10 metros sobre segundo al cuadrado y entonces la respuesta correcta según el libro sería D, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, el Ministerio de Educación está tomando en cuenta el libro que estamos viendo y según ese libro también son las preguntas, ¿no? Y algunos problemas no tan complicados para que puedan responder rápidamente. Ya. Ahora sí, vayamos con la segunda ley de Newton, el tema 4. Ya lo voy a ir tapando así para que den la respuesta correcta. Eh, nada, a ver, ya. Vayamos con la segunda ley de Newton. Hemos explicado lo que es la fricción, quién lo ha investigado, quién lo ha estudiado. Es Galileo Galilei. Si es que entrara esa pregunta, ya sabes quién. Pero dice la pregunta 7. ¿Cómo varía la fuerza de fricción cuando varía la rapidez? Inciso A, aumenta con la rapidez, disminuye con la rapidez, permanece constante, no tiene relación con la rapidez. ¿Cuál sería la respuesta correcta? B, B, dicen ahí. ¿Alguien más? Ya, ahí en el N, E, mensaje. B. Ya sé. B, 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 yo también, B. ya, hay uno que dice D. Veamos. Inciso A, ¿no? Cuando varía la fuerza de fricción, cuando varía la rapidez, aumenta con la rapidez. ¿Por qué? Eh, tenemos, si la fuerza de fricción está variando, ¿qué va a pasar? Va a tener que, algo pasa, ¿no? Algo está aumentando, algo se está haciendo que ese móvil cambie, ¿no? Y debido con qué va a ser, con la rapidez. Pero aquí te dice cuando varía la rapidez, ¿cómo tendría que variar la fuerza de fricción? Entonces, en este caso, para vencer esa fuerza de fricción, ¿no? Tendría que aumentar. Muy importante, la fuerza de fricción tendría que aumentar porque tiene que detener, ¿no? Entonces, la velocidad va a tener que ir aumentando, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. Eso sería la fricción estática, ¿no? Eso no les había explicado en cuanto a la estática y la cinética, pero ustedes ya conocen la estática, saben ustedes muy bien, es cuando el cuerpo ya sea esté en movimiento o en reposo, el cuerpo con la fricción que tiene va a estar ahí, ¿no? O en el caso de la fricción cinética, es que se va a oponer al movimiento que va a tener debido a la fuerza que se va a aplicar, a la fuerza neta que va a seguir teniendo. Ya, ahora vamos a ir una pregunta más de aquí. Mm,
quiero un ejercicio para completar. Es una definición que ustedes lo tienen claro. A ver, veamos. El 13. Llena los espacios cuando se agita un cuerpo, se mide su ¿qué? Y cuando ese cuerpo se levanta contra la gravedad, se está midiendo su ¿qué cosa? Inciso A, masa y peso. Inciso B, peso, masa. Inciso C, volumen, masa. Inciso D, masa, volumen. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Cuando se agita un cuerpo, se mide ¿qué cosa? Y cuando lo levantas, ¿qué estás midiendo? ¿No? Ahí ya quizás una idea, tu mente ya te está... Ah, ¿Ya? ¿Quién? ¿Y los demás? Solamente uno respondió. Ya, dos. Masa y peso ahí dice. Y correcto, muy bien. Ya bueno, hay otros para completar. Eh, ahora sí, vamos a ir a otro tema para poder ir avanzando al tema 5. Eh, ya, tercera ley de Newton. Ah, esto lo conoce muy bien. A ver, vamos a ver, pero ¿cómo va la respuesta? Dice, cuando empujas los dedos contra un muro se doblan porque están sometidos a una fuerza. Identifica esa fuerza. Inciso A, la fuerza de gravedad. Inciso B, la fuerza de fricción. Inciso C, la fuerza normal. Inciso D, la fuerza de tensión. ¿Cuál de las cuatro es la respuesta? ¿El A, B, C o D? el C, fuerza C, normal. Fuerza normal. ya. Sí. Ahora vamos a ir un poquito, ver si hay ejercicios. Otra de la segunda ley de Newton. A ver, estoy viendo que aquí no coloqué problemas. Vamos a tener que ir al libro y sacar algún problema del libro, porque con los vectores. Vamos a ir pasar al tema de vectores, pero antes esta pregunta de con las leyes de Newton. Listo. ¿Cuál sería la respuesta correcta de la pregunta 16? ¿En cuál de las tres leyes se define el concepto de interacción de fuerzas? Inciso A, primera ley. Inciso B, segunda ley. Tercera ley. Inciso D, ninguna. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Inciso C dice tercera ley. B. Algunos B, la segunda ley. C, C. Inciso, Tercera ley. Hay la B y la C respuestas. Y pues es la C, ¿no? Ah, Porque es un... A. Esa es eh, ya, es la C porque la interacción es entre una fuerza de acción aplicando uno y sobre algo y el otro reacciona, ¿no? Y ahí es donde entra, ahí es donde tomas en cuenta la interacción entre dos cuerpos. Ya, muy bien, ahora vamos a ir, tengo algunos problemas en vectores, no son nada complicados, pero vamos a ir viendo y hay algún respondiendo. micrófono encendido. Sí, se escucha por ahí. Efraín, por favor, su micrófono.
Justo. Había problemas, pero lo borré. Puro conceptos. Ya, no importa. Vayamos con esta. A ver, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta 22? Dice, cuando un par de vectores forman ángulo recto, la resultante es siempre mayor que cualquiera de los dos vectores por separado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sí, no, depende de la magnitud de los vectores o depende del ángulo entre ellos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Inciso C. Inciso C, depende de la magnitud de los vectores. Eh, ¿Qué dicen los demás? A ver, lean. La pregunta dice, cuando un par de vectores forman un ángulo recto, son dos vectores, ¿no? La resultante es siempre mayor que cualquiera de los dos vectores por Inciso A. separado. Inciso Sí, A, es verdad. sí. Inciso B, no. Depende de la magnitud. Y ya, Inciso A. algunos dicen A, algunos dicen C. Ya, pero vamos a ir viendo para ganar tiempo. Inciso A, exacto. Ahora esto, pues, Ah, los siguientes problemas había con números, pero era este mismo, ¿no? Solamente que ahí lo cambió, ¿no? Tenemos los siguientes vectores con los siguientes valores, forman un ángulo recto. ¿Cuál es el valor de la resultante? Y ahí había números, ¿no? Y algunos eran lo mismo que los vectores que había ahí y había uno grande. O sea, ni siquiera era para que hagas cálculo directo, colocar ahí. Entonces, a tomar en cuenta eso, ese tipo de problemas en caso de que metan, pero esto es sacado de los conceptos del libro, ¿ya? Ahora, cantidad de movimiento, el último lo que vimos, ya, a ver, las dos que no han visto, ahí está. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 2? Dice, ¿en qué se diferencia impulso y fuerza? ¿En qué se diferencian ambos? Impulso y fuerza. Inciso A. El pulso es una cantidad vectorial, la fuerza no. No te olvides que el impulso es fuerza multiplicado por tiempo. Y ahora te dice ahí, la fuerza es una cantidad vectorial y el impulso no. Inciso C. El impulso es el cambio de la cantidad de movimiento. La fuerza es la causa de este cambio. ¿Cuál de los tres es correcto? C. Sí. Ya. Ahí también escribieron el mensaje C. ah, Algunos dicen A. Es C. El impulso y la fuerza son vectoriales porque el impulso como es fuerza por tiempo, tiempo es un escalar multiplicado por un vector, es otro vector. Ya, entonces a tomar en cuenta eso y vamos con otra pregunta. Dos preguntas más y pasamos a la exposición. Tendríamos una hora para exponer y más las preguntas tenemos que hacer. Mm, a ver. En esta pregunta dice, ¿puedes producir un impulso neto en un automóvil si te sientas dentro de él y empujas hacia adelante el tablero de instrumentos? Inciso A, sí, porque están aplicando una fuerza hacia adelante. Inciso B, no, porque el impulso neto solo se puede producir externamente al sistema. Inciso C, sí, pero solo si aplican una fuerza constante. ¿Cuál de ellas sería la respuesta? inciso B. ¿Los demás qué dicen? Lean bien la pregunta. B también ahí dice.
Ya. Nadie más, solamente dos han respondido y lo mostramos y explicamos. Dice ahí, B también hay dos. Tres, dice no, porque el impulso neto solo se puede producir externamente al sistema. Ya. Muy bien. Eh, Vamos a ver si al final nos alcanza tiempo, si podemos resolver ejercicios, ¿ya? Porque según lo que está programado ahora, es poder exponer el tema de aquí. Ya, bueno, estamos viendo el libro de los conceptos de física y habíamos indicado que vamos a ir, esta mañana hicimos seis, ahora vamos a ir haciendo el tema de mecánica, vamos a ir terminando, ¿ya? Para poder así el día de mañana dejarlo el tema de propiedad de la materia. Quería hacerlo hasta las 12 pero para no dejar a medias. ¿Ya? Esta noche les quería decir que vamos a tener un cambio de horario. Mañana lo vamos a pasar de esta noche, ¿ya? Por favor, van a tomarlo en cuenta. eh, Se me presentó un inconveniente. Se cambió en realidad al día miércoles. Así que vamos a pasar martes y jueves, eso a tomar en cuenta. Vayamos con el tema 7 que es energía, que es la parte de la parte uno mecánica. Bueno, la energía, según el libro va mencionando, es recordando, ¿no? Que Newton, a ver un ratito, voy a utilizar el puntero de aquí, nada más de las diapositivas, que si hago eso se me mueve. A ver, ya, bueno, Isaac Newton, como estaba diciendo, él no tenía idea sobre lo que era la energía, ¿no? Es más, en el año de 1850 aún se debatió el tema de energía, porque definir la energía es un poco difícil, tienes que tomar en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que consideramos energía cuando recibimos o sentimos la energía del sol, la energía térmica. Pero también vemos en la materia misma que la masa tiene energía, pero también en la materia condensada y embotellada, como se estableció, bueno, como estableció Einstein por su famosa fórmula, ¿no? Que la energía es la masa por la velocidad al cuadrado. Eso todos conocen, por eso aquí dice la materia de misma es energía debido a su masa, ¿no? Porque eso Einstein lo ha formulado y bueno, y hay muchas definiciones más que podemos tomar en cuenta de la energía. Pero sin embargo, este tema, el libro va empezando a definir lo que es el trabajo y ustedes saben muy bien que el trabajo es un producto escalar. Aquí este por ignoren es un producto escalar porque el trabajo es un escalar que te da. Porque aquí es la fuerza multiplicado por el desplazamiento, ¿ya? Pero sin embargo, el libro te muestra esa definición que te dice que es la multiplicación de la fuerza por distancia, ¿no? Y dice, por lo general, el trabajo cae en dos categorías. Una de ellas es de que el trabajo se realiza con otra fuerza y la otra es de que cuando se realiza trabajo, es el que va a ir efectuando cambios de rapidez en un objeto, ¿no?
a tomar en cuenta. Y ahora, sin embargo, para tomar en cuenta el trabajo y ver todo eso, el libro menciona lo que conocemos, la potencia, que bueno, es lo que ustedes conocen, el trabajo dividido entre intervalo de tiempo, ¿no? Lo que aquí hay que mencionar son las unidades también. El trabajo, saben ustedes que en el sistema internacional se mide en julios y en el sistema sexagesimal en hercios, pero la potencia también, bueno, en el sistema internacional se mide en julios sobre segundo, que es el watts, aquí lo tienes, pero hay otras unidades que utiliza los prefijos del sistema internacional. Por ejemplo, kilo es kilowatts, megawatts y sus valores depende de los prefijos que tú conoces y es fácil de aprendérselo también los prefijos, ¿no? Si es que te dicen a cuánto equivale 10.000 kilowatts en watts, te pregunta, entonces solamente tienes que multiplicar por 1.000. O si te pregunta en megas y te pregunta en watts, es multiplicado por 1.000.000, ¿no? Y si te preguntan en otras, pero no creo porque son las que más se utilizan, ¿ya? Ahora, en los Estados Unidos, bueno, y también en lo que es en el mercado, ahora se utiliza los caballos de fuerza, esto en los motores. Y los aparatos eléctricos lo que utiliza son los kilowatts, ahí, ¿no? Los focos tenemos que estar en kilowatts. Y después un caballo de fuerza es equivalente a 3/4 partes de un kilowatt. Es muy importante eso también que sepas. Por eso ahí te lo he colocado, te lo he hecho un resumen de lo que está en el libro. Y después ahí una introducción que hace a la energía mecánica. No lo he colocado ahí, te lo escribo. Ya, la energía mecánica, ¿a qué es igual? Ustedes saben muy bien que eso es la suma de las energías cinéticas y las energías potenciales. Ahí abajo ya te está diciendo a qué es igual la energía cinética, energía potencial. Así que lo voy a ir colocando ahí con los símbolos que ya está ahí. Ya. La energía potencial depende de su altura, de su posición, y la cinética depende de su rapidez y de su masa, ¿no? Que está ahí. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta en el tema de la energía mecánica es el teorema de trabajo y la energía, que te dice que el trabajo es la variación de la energía cinética, ¿no? Esto mayormente se ve cuando desacelera, ¿no? Y se efectúa ese trabajo eh, para tener energía cinética, ¿no? Y ahí tienes, ¿no? Y después de ahí ya la variación, ya saben también hay que siempre la final menos la inicial. Después, la conservación de la energía, que conocerlo muy bien y ustedes saben muy bien que esa ley o esa conservación dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma, eh, pero no se crea ni se destruye, ¿no? Y en la vida cotidiana, cuando queremos hacer mediciones, parecería que eso no se cumple, ¿no? Pero si hacemos de manera cuidadosa, como en el caso de las caídas, energía potencial y energía cinética vemos, eso se mantiene constante la energía, ¿no? No cambia, es la misma en cualquier punto, al final, al medio y al inicio, es la misma. Después, algo que hay que tomar en cuenta también y que esto se ve en muchos
de los libros y en las escuelas, las máquinas simples en el tema de estática. En este caso lo está viendo en el tema de energía. Esto con la finalidad de poder entrar al tema de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál eh, es la ganancia de trabajo que tiene cada una de las máquinas simples? Porque máquina simple, ustedes saben muy bien que es aquella máquina que, que el objetivo es variar las fuerzas. Eso es su principal objetivo, ¿no? Variar y llegar a un equilibrio. Se trata de eso, las máquinas simples, ¿no? Y aquí podemos ver que esta fuerza que va a realizar este desplazamiento, eso sería el trabajo realizado. Y aquí hay otro trabajo también realizado, estaría aquí, la fuerza F, fuerza D, perdón, también por distancia, ¿no? Ahí tienes. Y aquí lo mismo, la fuerza de distancia, donde lo aplica y en el punto que está aplicando. Es la misma. Ya también en las poleas. Ahora, para poder ver cada máquina, cuál es la eficiencia que tiene, se utiliza una fórmula que es la energía útil producida sobre la energía total alimentada. Pero en las máquinas simples, la eficiencia es el 100%. Y bueno, aquí tenemos un resumen de los términos que el libro considera en el tema de energía. Es la conservación de la energía, que bueno, la energía mecánica se conserva, ¿no? Al inicio, al final, eso es lo que hemos ido mencionando. La conservación de la energía en las máquinas es debido al trabajo, ¿no? También se conserva y la eficiencia, por eso ahí que tienes el 100%, ¿no? Ahí te dice eficiencia o rendimiento, también hemos hablado, energía, energía cinética, energía potencial, máquina. Bueno, solamente las había mencionado, aquí lo dice que es un dispositivo como una palanca o polea que aumenta o disminuye una fuerza, bueno, es lo que les había mencionado. Después, otra máquina simple, palanca. Allí hay otras más, ¿no? El libro solamente menciona palanca y poleas. Cuando ya unes dos o tres poleas, se tiene otras diferentes máquinas simples, que no menciona el libro, así que no lo vamos a ir diciendo. Después ahí tienes la potencia. Aquí la potencia te dice que es el trabajo sobre tiempo, pero también tiene que ver con la rapidez, porque si vas reemplazando el valor de lo que es el trabajo, que es fuerza por distancia, ahí vas a llegar a obtener que la potencia es también igual a lo que es la fuerza por la velocidad. Y bueno, si vas a ir tomando en cuenta las magnitudes, pues sería la rapidez. Otro es el teorema del trabajo y la energía. Hemos visto también que el trabajo, hemos indicado que es la variación de la energía. Bueno, hemos recordado que ustedes ya lo conocen. También ahí el trabajo, ahí está la fórmula, ¿no? Que es fuerza por distancia, es un producto escalar. Esto con respecto de la tensión, fuerza por D. Ya. Ah, antes de que avancemos, vamos a ir con las preguntas, así para ganar tiempo y directo con los temas, entremos la próxima clase, ¿ya? Así que voy a parar esto. Ya, ahora vamos a ir a las otras preguntas. Un momentito.
Nada. Ahora sí, para que no vean las respuestas. Aunque ya lo escucharon, entonces ya lo tienen claro. Van a ser más rápido de que respondan. Vayamos con esta pregunta de tres opciones. Primero, ya dice, una fuerza cambia el movimiento de un objeto cuando se multiplica la fuerza por el tiempo durante el que se aplica. A esa cantidad se le llama impulso, el cual cambia la cantidad de movimiento de ese objeto. ¿Cuál es el nombre de la cantidad fuerza por distancia? Inciso A, muy fácil. Energía, inciso B, trabajo, inciso C, potencia. ¿Cuál es la respuesta? Inciso B. Ya, ahí han escrito. Bueno, B, dos han coincidido. Y sí, a ver, es el B. Ya vamos a ir un poquito complicado, ¿ya? Esta, ya que no han visto la respuesta. Para analizar, esto lo voy a llevar arriba para que lo puedan ver. Dice, ¿no? ¿Qué requiere más trabajo? ¿Subir un saco de 50 kilogramos una distancia vertical de 2 metros o subir un saco de 25 kilogramos una distancia vertical de 4 metros? Inciso A, subir el saco de 50 kilogramos. Inciso B, subir el saco de 25 kilogramos. Inciso C, requiere el mismo trabajo. ¿Cuál sería la respuesta? Tendrías que Sí. aplicar. Sí. Ya, C. alguien dijo ahí B y ahí dice C. Sí. Ya. Ya, ahora vamos a ver si podemos ir a ejercicios. Es que los ejercicios, a ver, con esta. Es, a ver, es algo parecido. A ver, dice, un automóvil en movimiento tiene cierta energía cinética. Si su rapidez aumenta 4 veces más, ¿cuánta energía cinética tiene ahora en comparación con la anterior? Inciso A, 4 veces más. Inciso B, 16 veces más. Inciso C, 2 veces más. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ah, ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? inciso B. Ya, ahí dijo A y otros, bueno, una dijo B. Ya, ahí está ahí, ¿no? Porque estarían buscando en el internet y no valdría la respuesta. La respuesta es el inciso B, ¿no? 6 veces más. Esto tendría que calcular en caso de que quieras calcularlo, ¿no? Aquí dice, un automóvil en movimiento tiene cierta energía cinética. Si su rapidez aumenta 4 veces, entonces aquí consideras a la velocidad v y su rapidez aumenta 4 veces, ¿te está diciendo?
velocidad final, puedes colocar, es 4 veces v. Te dice, ¿cuánta energía cinética tiene ahora en comparación con la anterior? Y la energía cinética, ustedes saben muy bien que es un medio, ¿no? Y un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 16. Y por lo tanto la respuesta sería B, ¿no? Aquí tendrías que reemplazar este 4B y va a ser 16 veces más. Ya. Después, a ver, listo. Ya, última y pasamos al otro tema. Ya, a ver, son de las máquinas simples, eso quisiera ver, o de la eficiencia. Ya, a ver esta. Ya. ¿Cuál sería la respuesta correcta de la pregunta 15? Dice, se aplica una fuerza de 50 newtons al extremo de una palanca y ésta se mueve a cierta distancia. Si el otro extremo de la palanca se mueve la tercera parte, ¿cuánta fuerza puede ejercer? Inciso A, 150, B, 50, C, 75. Ya lo vieron, ya está ahí la respuesta. Inciso A, 150, ¿no? Tendrías que multiplicar la distancia. eh, ya. Vamos a ir. Hay más preguntas, pero las voy a pasar así para que ustedes ya lo estudien y ya que tienen las respuestas correctas. Y vamos al otro tema que sería el tema de movimiento rotacional. Otra vez desde el inicio. Eh, ya. Ahora sí. Movimiento rotatorio o movimiento circular, ¿no? Te dice, bueno, el libro hace una comparación entre lo que es la rapidez lineal, ¿no? Que esta es mayor en Tapa el no se está. exterior de un objeto que giratorio, ¿no? En el interior más cerca del eje, pero la rapidez de algo que se mueve describiendo una trayectoria circular se denomina, bueno, rapidez tangencial. Eh, bueno, ustedes eso ya lo tienen también. Pero un ratito, ahora sí. Ya, aquí tenemos el círculo y la velocidad tangencial es esta. Y si es un movimiento circular, forma una curva, entonces se tiene al centro la aceleración centrípeta. Eso se conoce muy bien, ¿no? Ahora, esta velocidad tangencial eh, va a depender de la velocidad angular. Es por eso que ahí se toma en cuenta dos tipos de velocidades, ¿no? Aquí lo llama la rapidez rotatoria y el otro es la velocidad tangencial, lo llama como rapidez tangencial. En cambio, esto es rapidez rotatoria. Ya.
Vayamos. Ahora, a tomar en cuenta cuando en el movimiento circular tomas en cuenta la velocidad angular, ¿no? Hay que ir tomando en cuenta el movimiento rotatorio de diversos cuerpos o de todo cuerpo, ¿no? Porque siempre está en rotación. Aún nosotros estando ahí sentados, estamos en rotación con el punto de referencia a lo que es el Sol, estamos, ¿no? Es por eso, aquí el autor toma en cuenta la energía rotacional. Eh, Ahí te dice cuando un objeto que gira en torno a un eje tiene permanente girando alrededor de ese eje a menos que interfiera alguna influencia externa. Esto se parece a la ley de la inercia, ¿no? A la primera ley de Newton. Pero se llama el momento de torsión en torque que te va a ir mostrando esa fuerza que lo va a ir cambiando, ¿no? Pero ahorita eh, esa distancia de la masa que tiene cada uno de los cuerpos es la inercia. Y cada cuerpo, cada forma de cuerpo que ahí tienes, tiene sus fórmulas. Y muy importante que ustedes manejen, ¿no? Por ejemplo, el del péndulo simple es la masa multiplicado por el radio al cuadrado, porque esto hay que tomar en cuenta su centro de masa, ¿no? El centro de masa, enseguida vamos a ver, pero es fórmulas de las energías rotacionales del centro de masa. No te dice, no te lo especifica el libro, pero ustedes ya lo conocen. Ya. Aquí después tienes el del aro, que es parecido al del péndulo, masa por radio al cuadrado. Ya el del aro cambia, ¿no? Y eso es un medio masa por radio al cuadrado. Después de las varas, si está en un extremo, ahí el valor es un tercio m por L al cuadrado, pero si el eje es la mitad, es un 1/12 m por L al cuadrado. Bueno, ahí tienes otras fórmulas. El del cilindro, si el eje es el centro por donde gira, entonces es un medio m por L al cuadrado. Bueno, esta es una esfera, 2/5 m al cuadrado. Después, ahora sí, aquí está lo que es el momento de torsión o el torque, que bueno, es la fuerza o la magnitud que le cambia cuando un cuerpo se mueve, ¿no? En movimiento circular con respecto a su centro de masa. Solamente para cambiarlo lo va a realizar el momento de torsión o el torque. ¿No? Y bueno, saben ustedes muy bien que el momento de torsión es el producto del brazo multiplicado por la fuerza. Si es una palanca, pues va a ser el brazo de la palanca multiplicado por fuerza. Después, algo que hay que ir tomando en cuenta es el centro de masa y el centro de gravedad que les mencionaba anteriormente. Centro de masa y centro de gravedad es lo mismo. Solo que cuando tomas en cuenta la gravedad, es lo mismo, ¿no? Pero tomas en, o ya lo das la definición de lo que es el centro de masa, tienes que tomar en cuenta con respecto a su peso, ¿no? O a los puntos de cada partícula que se encuentra referente al centro de masa, donde está ese equilibrio. Y cómo se ubica el centro de masa de gravedad o el centro de gravedad, porque el centro de masa es lo mismo, ¿no? Ahí te dice, el equilibrio de un objeto ofrece un método sencillo. Entonces, para que puedas encontrar el centro de gravedad, la respuesta sería el equilibrio. Después, la estabilidad. Eso
es el equilibrio y es muy importante tomar en cuenta lo que es el centro de masa para tomar en cuenta la estabilidad, ¿no? Y eso, bueno, puedes hacer, puedes explicar a tus alumnos con una regla, con marcadores, que es diferente masa. De la regla es uniforme, pero los marcadores que son resaltadores tienen diferente masa. Algunos son angosto y ancho, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a ir diciendo, ustedes ya lo conocen. Después, la fuerza centrípeta es la fuerza que está dirigida al centro en un movimiento circular y esta depende de lo que es la aceleración centrípeta. Aquí tienen su fórmula, te dice que es la fuerza centrípeta, esto F sub C, algunos toman en cuenta, es la masa por la aceleración centrípeta. Esto sería la velocidad tangencial dividido entre el radio. Si pregunta con referente a la velocidad rotacional o la rapidez rotacional, sería la masa por la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Pero eso sí, es la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. O sea que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial sobre radio o velocidad angular por radio. Ahora, la fuerza centrífuga. Si la fuerza centrípeta está dirigido hacia adentro, la fuerza centrífuga es hacia afuera, ¿no? Hacia adentro es centrípeta y hacia afuera es la fuerza centrífuga. Esas son las definiciones más cortas que podemos hacer y recordarlo. Después ahí te dice, ¿no? La fuerza centrífuga en un marco de referencia rotatorio. Bueno, esto muchas veces quizás lo has explicado cuando van en el auto y tiene que dar la vuelta por una curvatura. Entonces hay una fuerza que lo lleva a otro lado, ¿no? Y a pesar de que la curvatura es hacia adentro, entonces la fuerza que lo empuja es hacia afuera, ¿no? Es como si fuera la fuerza centrífuga, pero es una fuerza ficticia, en física lo llamamos como fuerza ficticia, tiene otros nombres más, fuerza aparente. Ya. Y esto, Estás si hay tomando, algún Ángel. Esto hay que se puede ver en algunos ejemplos, por decir, cuando está girando, también se vio ese experimento, no lo pude encontrar, había en YouTube, que está girando y con el chisquete ahí le quiere mojar, pero no logra, ¿no? Porque como está girando, entonces hay una fuerza la fuerza aparente, la fuerza ficticia, ¿no? Que lo desplaza y nunca lo hace llegar, por más que la apunta, ¿no? Eso Ángel, ¿qué estás es tomando? un marco de referencia rotatorio. Después ahí tienes la gravedad ¿Qué simulada. estás tomando? ¿Qué Aquí dice no que estarás si tomando té, ¿no ve? No se tu, toma cada mi- rato té, hija. Tienes que comer comida. tu micrófono, Comiste, anda a comer. Juanis. Ya. Después ahí Ujú. la gravedad simulada, vamos a ir Órale, explicando. Dice, si giramos la rueda, gracias. no muy rápido, no muy lento, llegaremos a un punto en que las catarinas, o sea, esos son los insectos, las mariquitas, aquí arriba lo explica, sentirán una gravedad simulada, como la gravedad a la que están acostumbradas, ¿no? Claro, estás girando y la gravedad depende del movimiento rotatorio y lo que está en el centro depende de eso bastante. Entonces, las mariquitas no van a sentir la misma gravedad que estaban sintiendo, claro, si está girando. Nosotros mismos, ¿no? Si giramos, no vamos a tener la misma gravedad. Ahora, cantidad de movimiento angular.
el- la cantidad de movimiento angular se representa con la letra L, pero aquí no hay. Anteriormente habíamos visto lo que es el momentum o la cantidad de movimiento que es masa por velocidad. Ah, sí, sí, sí. En este caso Mi es la mamá. cantidad de movimiento angular. Es mi Aquí te mamá. dice que la Mamá, inercia de mamá, rotación de los saca. objetos ¿En el baño? se Sí. giran, se Sí, llama, mamá. bueno, eso es la cantidad ¿Tu mamá? de movimiento No, angular, ¿no? deje que Ahora, Hay mucha interferencia, licenciada, por favor, si puedo bloquear a la señora, a la profe Fanny. sí, pensé que no podía bloquear, sí puedo, ya. Bueno, ahora ahí estamos. Gracias. Sigamos. En cuanto a la cantidad de movimiento angular, les estaba mencionando que es la inercia de rotación de los objetos que giran. A eso se lo llama cantidad de movimiento angular. Ahora, también la cantidad de movimiento angular se define como el producto de qué? La inercia de rotación por la velocidad de rotación. Ahora, si recuerdas lo que te estaba mencionando, la cantidad de movimiento lineal, que es el momento, es la masa por la velocidad, ¿no? La conservación del momentum, lo que hicimos. Después aquí tenemos la conservación de la cantidad del movimiento angular. En, en el movimiento rectilíneo habíamos visto la conservación de la cantidad de movimiento. En este caso es la conservación de la cantidad de movimiento angular. Te dice, si ningún momento de torsión neto externo actúa sobre ese sistema, ¿qué va a pasar? La cantidad de movimiento angular se va a mantener constante, no cambia, ¿no? Y eso se puede ver cuando hay, en este experimento, cuando giran, colocas pesas, y es más en la bicicleta, ¿no? Si uno lo coloca en diferentes sentidos, se puede ver también eso, ¿no? Pero aquí es esto, si uno alarga sus manos, la cantidad de movimiento angular va a ser la misma, pero la velocidad va a ser menos. Pero si lo une, la velocidad va a ser más, ¿no? Ahí todo se está concentrando ahí en el centro, más masa, en cambio aquí es menos. Pero la cantidad de movimiento angular va a ser la misma. Resumen de términos, ahí está lo que hemos ido mencionando, la cantidad de movimiento angular, el centro de gravedad, que es también considerado como centro de masa, ambos, solamente que en el de gravedad, en su mayoría tiene que ver con el peso. El centro de masa mayormente es con su masa, pero es lo mismo cuando a la hora de hacer los ejercicios, ¿no? Después, la ley de la conservación de la gravedad de movimiento angular. Ya lo hemos mencionado también. El momento de torsión también hemos mencionado. Algo que no hemos podido ver, a ver, es eh, esa de aquí, equilibrio. Eh, si el equilibrio, si recordamos en lo que es en la primera ley de Newton, la ley de inercia, era sumatoria de fuerzas igual a cero. Pero la otra condición de equilibrio es sumatoria de torques o momentos. Algunos lo simbolizan con M, algunos con tau. Yo prefiero tau. Eh, Eso sería el equilibrio que el libro, a medida que lo leemos, no está, solamente está como unos ejemplos. ¿Ya? Después ahí tienes la fuerza centrífuga, que lo hemos visto. Dentro de ahí hemos visto la fuerza ficticia, la fuerza centrípeta y la inercia rotacional. Viendo esto, antes de hacer el otro tema, veamos las preguntas. Ay, perdón. Era,
el tiempo, me dicen ya, solamente tenemos, qué raro, no puedo, pero salir. Allá, esto lo tengo que bajar aquí abajo y nos queda 10 minutos. Ustedes deciden, avanzamos con el otro tema más, por lo menos la gravedad más, y las preguntas se los paso y ustedes lo estudian. Sí, ¿Hacemos mejor, eso? mejor la Sí, gravedad. Está bien, Lice. ya, Mejor la entonces, gravedad. ya, entonces vayamos con la gravedad porque nos queda 10 minutos. Esperemos terminar en estos 10 minutos. Ya, entonces, cuando aquí tenemos la gravedad, ya, el tema de la gravedad también es, estamos dentro de la primera parte, que es mecánica. Eh, Uno de los casos que tenemos que recordar y es muy importante es de que Newton no es el que descubrió la gravedad, ¿no? Es algo que les he saltado, lo quería pasar por alto, colocar el título, pero muchos de mis alumnos que yo he tenido eso respondían mal. El que ha descubierto la gravedad hemos visto en el tema de movimientos rectilíneos. ¿Quién era? Vamos a responder o a escribir Galileo en el Galilei. Galileo Galilei. No, lo que sí, ¿qué es lo que ha hecho Newton? Es al descubrir que los cuerpos caen, ¿no? Debido a la gravedad. Y eso es universal. Y eso, bueno, ustedes saben la historia, la leyenda, bueno, dicen, ¿no? Y el mismo libro también lo menciona que Galileo Galilei estaba sentado y cuando estaba sentado descansando le cae una manzana. Esa historia ya lo saben, ¿no? Pero sin embargo, él es quien ha ido deduciendo la ley universal de la gravedad. Eh, Aquí, bueno, es lo que te estaba diciendo, ¿ya? Sin embargo, él hizo experimentos, ¿no? Pero no logró. Sin embargo, se lo dejó por un tiempo y él tenía un amigo y justo en el año 1680 con lo que se pudo llegar, ¿no? O se pudo ver la llegada de lo que es la cometa Halley, quien lo había descubierto era su amigo. Entonces, él viendo los datos, lo que su amigo había estudiado, él volvió otra vez a estudiar, ¿no? Y con eso él pudo comprobar que la ley universal de la gravedad era inversamente proporcional a lo que es la distancia y directamente proporcional al producto de masas, ¿no? Bueno, aquí está. Esta es la fórmula. La fuerza, la fuerza de la gravedad es directamente e inversamente proporcional. Y después aquí está la constante G, que tampoco el libro no te da su valor, pero si buscas en apéndices, sí está su valor. Eh, esta constante universal G, ¿cuánto es su valor? ¿Alguien que sepa lo puede decir? No está dentro del tema, les cuento, no está, pero está en apéndice o en las unidades, en las tablas de arriba. Ya, muy importante eso que sepan cuánto es el valor de la constante de la gravedad. Aquí ¿Cuánto? tengo 6,6738 por 10 a la -11 newton por metro sobre kilogramo al cuadrado.
exacto, menos 6,27 por 10 a la menos 11, ¿no? Ajá, Ahora, las unidades hay que tomar en cuenta lo que es la fuerza, se tiene que medir en newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, ¿no? Porque exacto. tiene que ser distancia también, ¿no? Entonces, por más que no esté en el texto, ustedes ya tienen que tener conocimiento y unidades también no pueden olvidarse, ¿no? Después ahí tienes la gravedad y distancia, eh, que es la ley del inverso del cuadrado. Es lo que te está diciendo lo que Newton ha ido viendo en cuanto la ley universal, ¿no? De la gravedad. Eh, ¿Qué decía? Si la misma cantidad por ejemplo, eh, de esta de la distancia al cuadrado, si nosotros tomamos en cuenta una distancia de 2, entonces vas a tener una fuerza a una distancia de ¿cuánto? 2 al cuadrado, sería 4, ¿no? Eh, y eso como está en el denominador, pues sería un cuarto. Bueno, aquí está tomando en cuenta con pintura, ¿no? Pero la idea es eso, ¿no? Puedes colocar ahí 3 o 6, entonces 6 elevado al cuadrado sería 36, 1/36 sería la 36 parte, ¿no? Ya. Después ahí tienes el tema de peso e ingravidez, que tiene que ver con lo que es cuando uno se pesa, por ejemplo, en la balanza. ¿Qué pasa? Te pesas y hay una fuerza que va hacia arriba y ahí te da el valor, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces, una de ellas es lo que es la ingravidez, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando te vas a parar, las agujas se va a detener, ¿no? ¿Y por qué se detiene? Es debido a que se va a llegar al equilibrio, pero lo que estás midiendo en realidad es la ingravidez, ¿no? Porque es la masa. Muchas veces decimos que estamos midiendo la masa, ¿no? Eso es en cuanto a la ingravidez que habla el libro. Y después las mareas, que son producidas por diferentes astros o nuestro mismo planeta. Uno de ellas que ha estudiado y ha demostrado Newton es de que las mareas son causadas por diferencias en los tirones gravitacionales entre la Luna y la Tierra, ¿no? Claro, si tomas en cuenta Luna y Tierra, debido a la gravedad, a la fuerza gravitacional que ambos planetas tienen, entonces va a haber esas mareas, ¿no? Y eso lo ha ido demostrando Newton. Después, otro tipo de marea sería en la Tierra y en la atmósfera. La Tierra, ya que se mueve, con respecto a su eje, se mueve en movimiento rotatorio, pero con respecto al Sol también se mueve y el centro de gravedad de la Tierra tiene, ¿no? Y la atmósfera de la Tierra que está ahí también se produce las mareas, ¿no? Y aquí dice, en consecuencia, las fuerzas de marea debidas a la Luna y el Sol provocan mareas en la Tierra, ¿no? Claro, con respecto a la Luna también, aparte del Sol, la Luna, me olvidé. Después ahí tenemos los campos gravitacionales, que esto tiene que ver con todo el campo gravitatorio que actúa, o la fuerza gravitacional que actúa, en este caso, en nuestro planeta Tierra. Esas líneas son las mismas, ¿no? Ahora, aquí te dice, bueno, de forma esférica, que quedará el campo gravitatorio, ¿no? Si es que va a ir actuando y van a ser fijos, la misma magnitud. No te lo dice en cuanto a magnitud, solamente te dice que son
fijas, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí que lo he entrecortado, ¿no? Pero son fijas, ¿ya? Ahora, entre la Luna y la Tierra, y en esta gráfica podemos ver antes el centro de masa o centro de gravedad de la Luna es otra, diferente al de la Tierra, y el de la Tierra también tiene su centro de masa, ¿no? Ahora, entre estas dos, ¿qué es lo que se va a tener? Se va a tener lo que es un campo gravitatorio, porque hay una distancia entre ellos, ¿no? Y es como eh, las fuerzas magnéticas o las fuerzas eléctricas, que lo vamos a ir viendo más después. Después, bueno, los campos gravitatorios. Esta es la misma que la anterior, solamente que está más grande. Ya. Después, otra teoría, porque el libro lo llama teoría, ¿no? Dice que la teoría de Einstein sobre la gravitación. Einstein, ¿qué es lo que ha ido formulando? Muy diferente a lo que es la teoría universal gravitacional de lo que ha deducido Newton. Newton ha deducido que era la gravedad y era inversamente proporcional a la distancia y al producto de las masas. Sin embargo, Einstein, ¿qué es lo que ha ido tomando en cuenta? Es el espacio y el tiempo, o sea, una dimensión de cuatro, ¿no? O tetradimensional. Entonces ahí es donde, ¿qué es lo que pasa? Se provocan deformaciones en el espacio y en el tiempo, es lo que decía la teoría de Einstein. Entonces, él tomando en cuenta eso, se puede ver en este experimento y es de ahí de donde salen las definiciones de los agujeros negros. Por ejemplo, de la pelota, ¿no? Dice, cuanto más masiva sea la pelota, será mayor la deformación. Claro, mientras más grande, ¿no? O más de masa de la pelota, entonces mayor va a ser la deformación. Y es lo mismo que Einstein consideraba con respecto a la Tierra también, ¿no? Las deformaciones eh, que había en la Tierra no era perfectamente esférica. También eso Einstein lo tomaba en cuenta. ¿Ya? ¿Y, y qué es lo que pasa? Dice, si rodamos una canica aquí al medio, ¿qué es lo que va a pasar? Debido a la gravedad de la pelota, que es más masa y la canica menos masa, entonces, ¿qué va a pasar? La canica va a ir más adentro, va a ir al centro de gravedad, ¿no? Y ese experimento se puede hacer, ¿no? Si, no solamente con una pelota, también se puede hacer con en una hula hula, en algo redondo, y lo colocas masas alrededor y lo haces girar y todo se va al medio, ¿no? Eso es lo que ha deducido Einstein. Ya. Ahí después tenemos los agujeros negros. Bueno, los agujeros negros tienen que ver con estrellas y lo que el libro define o a partir de qué define es de una estrella. Dice, ¿no? Si una estrella como nuestro Sol se comprime como la pelota, ¿no? O sea, se aplana y se comprime hasta que su radio fuera menor a 3 kilómetros. Ni siquiera plano, ¿no? Hay que irse, se comprime completamente a 3 kilómetros, o sea, una distancia con respecto al que tiene el Sol es muy pequeño. Te dice la velocidad de escape de su superficie sería mayor que la velocidad de la luz y nada podría escapar, ni siquiera la luz. El Sol sería invisible, sería un agujero negro. Eso es en cuanto al agujero negro, ¿no? Que mientras más se comprime, la velocidad va a ser
mucho más mayor al de la velocidad de la luz. Entonces, si te dicen que la velocidad es mayor al de la velocidad de la luz, entonces se considera un agujero negro. Ahora, la gravitación universal, eh, bueno, si sacamos una ley y recordamos algunas leyes aún de los planetas que luego vamos a ir viendo, dice, por la gravitación, todo atrae a todo lo demás y la Tierra se ha atraído a sí misma, todo lo posible. Y es lo que Newton ha deducido, ¿no? Porque la manzana caía, ¿no? Y eso es lo que aquí está resumiendo y lo he resaltado esa parte. Después te explica cómo es en cada parte, pero lo más importante, ahí tienes la gravitación universal, que todo es atraído hacia el centro de la gravedad, que todos saben esa definición. Bueno, el resumen de los términos, el agujero negro que hemos visto, campo gravitacional, la ingravidez, que aquí lo puedes tener. Estas diapositivas también les voy a ir pasando, pero hay algunas definiciones que están más ahí en el resumen más directo. Por ejemplo, dice ingravidez, condición que se encuentra en la caída libre, donde falta una fuerza de soporte. Es lo que estábamos viendo, ¿no? En el peso que ahí, en la balanza que se pesa y la aguja que tiene que equilibrarse, ¿no? Y está soportando para ver su peso, Dis- cuánto va a venir. Disculpe, licenciada, en esa parte, entonces, cuando nosotros nos medimos la masa corporal, estamos midiendo la ingravidez de un Nuestra cuerpo. masa, en la balanza, sí, eso sería la ingravidez, ¿no? Pero ya cuando lo multiplicas por la gravedad, eso ya sería peso. Ah, ya. Gracias. Ya. Después, la ley de gravitación universal, eso también hemos visto, importante es esto de la distancia al cuadrado, ¿no? Que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Bueno, aquí abajo también está especificando eso. Después la masa, las mareas, ¿no? Hemos hablado de mareas, tanto entre la Tierra, la Luna, el Sol, y bueno, eso creo que ya es las 6. Van a disculpar que me haya pasado 8 minutos. Ya, aunque hemos empezado tarde también, creo que está recompensado el tiempo. Vea, entonces les paso a las preguntas. Ahí vamos a quedar. Ha sido un gusto. Estudienlo. Les voy a pasar las diapositivas tanto de esta mañana y de esta tarde. Ya nos estaríamos viendo el día de mañana, por favor. No esta noche ya porque no voy a poder. El día de mañana vamos a tener los 3 talleres y el día miércoles más. Se les va a recordar de todas formas en el grupo. Bueno, licenciada, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Nos Mañana, vemos. por favor.